lesión cerebrovascular es una de las causas más frecuentes de trastornos lingüísticos o afasias en personas adultas. La Asociación de Ictus de Aragón trabaja con 150 pacientes cada semana en su rehabilitación. Hacemos un programa de rehabilitación adaptándonos a la persona, a sus capacidades, a sus posibilidades. Y luego, pues todo el proceso de rehabilitación sigue una serie de fases. Una fase de rehabilitación funcional, una fase de consolidación de logros, una fase de readaptación a la vida diaria y una fase de mantenimiento. Nos podemos encontrar procesos de rehabilitación delimitados en el tiempo y otros procesos de rehabilitación mucho más largos, lentos, incluso para toda la vida. El trabajo de los logopedas es restablecer en la medida de lo posible las funciones afectadas, logrando satisfacer al máximo sus necesidades comunicativas. En los casos más severos se recurre a sistemas alternativos de comunicación. Recuperar el habla puede ser un camino muy largo. Yo sufrí un ictus en el 2017. Me pasó porque tenía muchos problemas de trabajos y porque había también, pesaba muchos kilos, me llevaba muy gordo y el cuerpo me faltaba también. Y también andaba muy liado y un buen día pues se fastidió. Y la experiencia mía es que positiva, gracias a ellos pues voy para adelante. Pasé por todos los departamentos y ahora pues sigo con esto que es lo más que me cuesta mucho. Y aunque sea muchos años, ya con esto me cuesta mucho y tenemos días, vamos. Y bueno, eso sé, pero bueno, vamos tirando. La recuperación del habla en estos pacientes pasa por una rehabilitación con un enfoque interdisciplinar en el que además del usuario participa su familia.